Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas todos a este panel sobre acceso a reparación, donde discutiremos los mecanismos de reclamo operacionales. En primer lugar, me presento, soy Verónica Subía, de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y hoy día moderaré esta sesión. Para dar un panorama sobre el acceso a la reparación con un foco específico en los mecanismos de reclamo operacionales, hoy me acompañan Mariana Riquelme, Nicolás Mendling, José Gómez, Bettina Reina y Miguel Guimarães. Antes de comenzar, quiero recordar algunos puntos prácticos sobre esta sesión. La estructura será de 4 presentaciones de 6 minutos cada una para luego dar paso a preguntas del público. Alentamos a los participantes a compartir sus preguntas a panelistas en el chat que está disponible. Por razones técnicas, la sesión no puede extenderse más allá de 45 minutos, por lo que les pido atenerse a los tiempos, y aquí yo seré la mala de la película, recordándoles cuando les quede un minuto. Y les recordamos a todos que el contenido de la discusión ayudará a contribuir a la hoja de ruta para la próxima década de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos en América Latina y el Caribe. También pueden ingresar sus comentarios al borrador de la misma en el formulario dispuesto en la página web del foro. Como ustedes saben, los principios rectores tienen un fuerte foco en la prevención de impactos en los derechos humanos. Los procesos de debida diligencia en derechos humanos tienen este enfoque. Sin embargo, los principios rectores reconocen que incluso teniendo las mejores políticas y prácticas, las empresas pueden causar o contribuir a generar impactos adversos en los derechos humanos. Cuando esto pasa, las víctimas deben tener acceso a mecanismos de reparación. Incluso si no se han producido impactos adversos, las partes pueden tener quejas que deben ser resueltas, y esto requiere la existencia de procesos que puedan canalizarlas. Por esto, la reparación, si bien es un pilar de los principios rectores, está presente y conectada con los otros 2 pilares. Los principios rectores destacan 3 categorías principales de mecanismos de reparación: mecanismos judiciales estatales, mecanismos estatales de reclamación no judiciales y mecanismos de reclamación no estatales. En esta sesión nos centraremos en los mecanismos no estatales, y si bien dentro de la categoría podemos encontrar una gran variedad de mecanismos, nos enfocaremos solo en aquellos mecanismos de quejas establecidos por las empresas. Quiero agregar, antes de comenzar este panel, que desde el año 2013 la Oficina de la Alta Comisionada ha desarrollado un proyecto llamado Proyecto de Rendición de Cuentas y Acceso a Reparación, o ARC por sus siglas en inglés, que así me voy a referir en adelante. Este proyecto busca fortalecer la implementación del pilar 3 de los principios rectores y se ha desarrollado en 3 fases bianuales. Cada fase se ha centrado en una categoría de mecanismos de reparación. Así, ARC 1 se centra en los mecanismos judiciales, ARC 2 en los mecanismos estatales no judiciales y ARC 3 en los mecanismos no estatales, que son los que nos convocan hoy. En este momento, la oficina se encuentra trabajando en la 4ª fase del proyecto, que se centrará en mejorar la accesibilidad y la aplicación de todas las recomendaciones que se han desarrollado a lo largo de los años. El objetivo de cada fase es mejorar la eficacia de los mecanismos respectivos mediante la elaboración de orientaciones sobre cómo debe ser un buen mecanismo y qué pasos deben darse para desarrollarlo en la práctica. Estas orientaciones se elaboraron mediante un proceso consultivo basado en evidencia, y el resultado está plasmado en los informes que están disponibles en nuestra página web del proyecto, que está adjunta a la nota conceptual de esta sesión y que los invito a mirar en detalle. Como tenemos poco tiempo y muchos temas para cubrir, quiero pasar directamente a nuestros panelistas. En primer lugar, le pasaré la palabra a Mariana Riquelme, gerente de energía, extractivos y parámetros ESG de la organización Business for Social Responsibility. Mariana antes trabajó en el sector minero, en la Fundación de Naciones Unidas y en Rights Co-Lab. Mariana también cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Columbia. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Mariana. Para comenzar, quisiera destacar que uno de los hallazgos emanados del proyecto ARC3 sobre mecanismos no estatales fue que, si bien las personas que los utilizan acogen con satisfacción que estos mecanismos existan, porque dan un acceso más fácil, más rápido y barato a la reparación que puede obtenerse suele ser parcial en el mejor de los casos. Sobre esto, entonces, Mariana, quisiera preguntarte
para comenzar tu presentación, ¿en qué consiste el acceso a la reparación y qué relación tiene este con los mecanismos de reclamo? ¿Qué elementos considera una reparación efectiva y qué desafíos se enfrentan las empresas para asegurar una reparación efectiva? Sí, de todas maneras. Bueno, muchas gracias, Verónica, por la introducción y también, bueno, por la oportunidad de poder ser partícipes de un evento tan importante como este. Solo confirmar que, digamos, que se vea bien la pantalla. Pero bueno, como bien mencionas, creo que vale la pena hacer la distinción entre lo que es proveer acceso a la reparación y lo que es proveer acceso a los mecanismos de reclamo. Creo que muchas veces se tiende a pensar que la reparación es lo mismo a tener mecanismos vigentes y si bien ambos están sumamente conectados, la verdad es que el tener acceso a los mecanismos es varias veces simplemente el proceso del comienzo que lleva a la reparación, o que puede llevar a la reparación, ¿no? Ciertamente ese es el caso. El tener un mecanismo vigente, la verdad es que forma parte del procedimiento de la reparación, y eso me gustaría comentar un poquito. Bueno, en primer lugar, importante posicionar el marco de referencia que aquí todos conocemos, que es el de los principios rectores. No voy a detallarme mucho en esto, pero comentar que hay, digamos, 3 pilares, y el tercer pilar, que es el foco de esta sesión, tiene que ver con el acceso a la reparación, es decir, las personas cuyos derechos se han visto perjudicados por acciones de las empresas deben tener acceso a la reparación. Y diría que dentro del trabajo que ha hecho BCR con empresas, diría que este es un pilar que es menos desarrollado y que necesita ciertamente mucha más atención y orientación. Dentro de los principios hay varias referencias hacia la reparación, aquí destacamos unos cuantos. Sin embargo, vale destacar que hay, digamos, mucho enfoque en los criterios de efectividad para los mecanismos de reclamo, como por ejemplo en el principio rector 31, que ofrece una orientación para la eficiencia de estos mecanismos, pero no necesariamente la eficacia que tiene la reparación en sí, y eso quiero discutir un poquito más adelante. El fondo a destacar acá es que existe una diferencia entre la eficacia que tenga un mecanismo y la obtención de una reparación eficaz, ¿no? Un proceso que esté bien entablado, que cumpla con estos criterios, no siempre puede dar como resultado una reparación de manera eficiente. Y bueno, algo que he mencionado ya es que, digamos, cuando hablamos de el derecho a la reparación efectiva, este es un derecho que tiene aspectos tanto de procedimiento como aspectos sustantivos. Entonces, el aspecto del procedimiento habla sobre los pasos que se deben tomar antes de que se pueda obtener una reparación, es decir, el proceso para obtener esta reparación, ¿no? Y estos elementos pueden ser mecanismos de reclamos, procesos de debida diligencia, participación y relacionamiento con grupos de interés y partes interesadas, etc. Ya que esto, digamos, sirve para, digamos, proporcionar algún tipo de vías o de mecanismo para que la gente pueda alertar algún riesgo actual o potencial en temas de violaciones de derechos humanos. Y el aspecto sustantivo se refiere a la reparación en sí. Y esto considera varios elementos, 5 de los cuales han sido reconocidos, que voy a hablar en la próxima diapositiva, pero aquí el énfasis está en que cuando una empresa ofrece reparación en los casos donde se ha determinado que ha causado o contribuido a provocar consecuencias negativas, esta reparación debe ser efectiva tanto en términos de proceso como en los resultados. Y bueno, mencioné anteriormente que hay, digamos, 5 formas reconocidas de reparación, las cuales incluyen una amplia gama de medidas que están destinadas a reparar el daño causado. Y esta, bueno, el grupo de trabajo de la ONU se refiere a esto como un abanico de reparaciones, lo cual encuentro que es súper importante porque si bien cada empresa es distinta, cada impacto es distinto, cada persona afectada es distinta, se debe asegurar que la acción a llevar en cuanto a la reparación esté acordada con quienes hayan sido afectados. Entonces, bueno, aquí vemos que hay 5 y los voy a comentar brevemente, pero partiendo con la restitución. La restitución, digamos, está destinada a poder restaurar a la persona, a la víctima, al estado anterior al daño, y esto puede ser a lo mejor una persona que sufrió, no se le dio un cargo laboral por discriminación de género, como, digamos, aseguramos restaurar a la persona de este cargo, o alguna propiedad que se haya quitado a alguna persona donde no se cumplieron los mecanismos de relacionamiento y de consulta previa,
cómo se le entrega, digamos, esto de vuelta. El segundo es la indemnización. Yo diría que este es el más común, que tiene que ver con cualquier daño que se puede evaluar económicamente. Es una reparación, digamos, en forma de dinero, ¿no? El tercero es la rehabilitación, que tiene que ver con cualquier servicio o atención médica, psicológica, para poder restaurar a la persona afectada, dependiendo del daño que haya sido causado. El cuarto es la satisfacción, que eso, la verdad es que tiene varias medidas, pero son acciones que no necesariamente se pueden monetizar y que tiene que ver con, obviamente, frenar todo tipo de violaciones a los derechos humanos, pero también reconocer el daño, entablar conversaciones donde se puedan investigar la verdad sobre qué fue lo que pasó y, súper importante, ofrecer disculpas públicas de parte de los responsables y asegurar algún tipo de sanción para quienes hayan sido responsables del daño. Y la quinta es, digamos, las garantías de no repetición. Esta yo diría que es sumamente importante porque en comparación a las otras cuatro, tiene un ámbito mucho más como de prevención. Es decir, no actuando de manera reactiva, sino que más bien cómo aseguramos que el daño que ha sido causado a X personas no vuelva a suceder en el futuro. Entonces, digamos, estas acciones pueden ser realizar cambios en las políticas de las empresas, en los procedimientos, hacer, digamos, capacitaciones y algún tipo de supervisión para garantizar que estas acciones no se vuelvan a repetir. Entonces, diría que estas 5, digamos, formas de reparación son sumamente importantes para que las empresas consideren cuando quieran evaluar, bueno, cómo restauramos a las personas afectadas digamos, a la situación previa al daño que ha sido causado. Y bueno, y lo último también es comentar, nosotros desde BCR también, digamos, trabajamos bastante en conjunto con empresas y hemos entablado conversaciones sobre qué desafíos tienen cuando piensan en cómo entablar, digamos, reparaciones. Y aquí hay, digamos, resumidas varias que tienen que ver con, la verdad es que no hay mucha información sobre qué han hecho ciertas empresas. No hay mucha transparencia al respecto porque vemos que varias empresas están un poco reacias a aceptar, digamos, algún tipo de responsabilidad, porque esto significa entonces que, digamos, están sujetos a acciones legales o tienen más gastos económicos o qué sé yo. También tiene que ver con temas de apoyo desde parte del liderazgo y de gobernanza. Yo diría que esos dos van bastante de la mano con, bueno, qué áreas dentro de la empresa tienen que estar involucradas en la toma de decisión para las acciones que las empresas deberían llevar y qué apoyo tenemos desde, digamos, el liderazgo senior sobre las acciones que podemos tomar, la interacción que tenemos con los grupos de intereses, etc. También hay mucho cambio de expectativas. O sea, estamos viendo que de los distintos grupos de interés, tanto inversionistas como los empleados, como las comunidades, la verdad es que hay mucho más enfoque hoy en día sobre cómo las empresas están actuando en temas ambientales, sociales y de gobernanza. Y son, la verdad es que expectativas que no habían hace 10, 20 años y que sumamente están siendo cada vez más relevantes. Lo otro también es entender qué rol juega el Estado en todo esto. A veces vemos que algunas empresas tienen mecanismos de reclamo los cuales no son lo suficientemente, digamos, apropiados o independientes para levantar quejas que tienen que ver con temas de derechos humanos. Y bueno, lo último que mencioné ahí tiene que ver con la transparencia y la divulgación de la información, debido a que no hay mucha orientación sobre cómo abordar el tema de la reparación, debido a que cada escenario y situación es distinta, es muy difícil estandarizar cómo las empresas enfocan sus acciones acorde a la reparación. Entonces diría que eso también tiene que ver con uno de los tantos desafíos que tienen las empresas. No sé cómo estoy de tiempo. Ya. Bueno, en verdad con eso termino. Tengo también otra serie de recomendaciones, pero la podemos conversar a lo mejor después. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Quizás si tenemos tiempo, al final puedes complementar con lo que se te quedó en el tintero. Bueno, gracias también por esta sucinta presentación en la que abordaste puntos muy importantes, como que la reparación está conectada a los mecanismos, pero no es lo mismo. Tener un mecanismo vigente es parte del proceso de reparación.
mencionaste las formas que pueden tomar la reparación y una serie de desafíos relacionados como la gobernanza y el rol del Estado. En ese sentido, el proyecto ARP también destaca que porque estamos hablando de mecanismos de empresas no significa que el Estado no tenga un rol. El Estado tiene un rol de construir un medio ambiente donde estos mecanismos puedan funcionar más efectivamente. Continuamos con nuestros siguientes panelistas, representantes de GIZ y CREEL. Como varios de ustedes sabrán, estas organizaciones publicaron este año un reporte sobre análisis, sistematización y comparación de los mecanismos de acceso a reclamos por actividades mineras en la región andina. Y hoy compartirán con nosotros algunas de las conclusiones y hallazgos del mismo. Para esto les presento a Nicolás Melning, quien dirige el programa Cooperación Regional para la Gestión Sustentable de los Recursos Minerales en la región andina, implementado por GIZ. Antes de unirse a GIZ, asesoró a los gobiernos de Mozambique y Timor del Este sobre la gestión de recursos naturales y fue investigador senior por 5 años en el Centro de Inversión Sostenible de la Universidad de Columbia en Nueva York, donde sigue siendo miembro. Tiene una maestría en Economía de la Universidad de Warwick. Nicolás, el proyecto ARP destaca que los titulares de derecho enfrentan importantes problemas para identificar, acceder y utilizar los mecanismos en la práctica. Por ejemplo, porque los requisitos de admisibilidad y procedimientos son muy complejos. Por ejemplo, en el estudio que ustedes realizaron, ¿cuáles son las tendencias en la región andina respecto a la disponibilidad y accesibilidad de los mecanismos de reclamación a nivel operacional para que las personas perjudicadas en el contexto de las actividades empresariales, especialmente mineras, puedan acceder a ellos? Ya, bueno, muchas gracias, Verónica, por la pregunta y saludo también a todas las personas que están siguiendo este evento tan importante. Como ya ha mencionado la colega en su exposición anterior, ¿no? Los mecanismos operacionales ocupan un rol importante dentro del universo de los mecanismos de reclamo estatales y también no estatales. Los datos que nosotros recopilamos en el estudio que mencionaste revelan que dentro de los 157 casos de alegaciones por violencia de derechos humanos sobre el sector minero que recoge la Corporations and Human Rights Database, que fue utilizado para este estudio, la mayoría se encuentran en Colombia y en Perú y en los temas de desarrollo y el medio ambiente, ¿no? Esto también se ve en los datos de múltiples conflictos socioambientales en la región. Todos estos datos demuestran la persistencia de un contexto de desconfianza entre las relaciones empresa, Estado y comunidad, que pone en peligro el uso y la efectividad de los mecanismos operacionales, ¿no? La mayoría de las empresas que estudiamos cuentan con un mecanismo de reclamo en donde se rescatan varios ejemplos de buenas prácticas en su acceso y en su uso que pueden ver en el estudio. Sin embargo, se observa que uno de los nudos más críticos se encuentran en el cierre del reclamo y el acceso efectivo a reparación, ya que los usuarios denuncian demoras en los procedimientos y en el tipo de respuestas que se obtiene por parte de la empresa. Nicolás, estás sin audio. Ahí. Sí, bueno, mi colega Daniel, él también va a complementar para las siguientes preguntas sobre este tema. Sí, perfecto. Muchas gracias, Nicolás. Entonces, para continuar abordando los hallazgos y conclusiones de este reporte, nos acompaña también José Gómez, director de estrategias del Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables. José ha trabajado con el sector público, privado y diversas organizaciones en la formulación de políticas públicas, proyectos de investigación e iniciativas relacionadas con empresas y derechos humanos, sostenibilidad, justicia transicional, derecho ambiental y reparación de daños.
José, los principios rectores destacan una serie de criterios de eficacia que ya se han mencionado en este panel, los que también fueron abordados en profundidad en el proyecto ARP. En su experiencia con la investigación realizada, ¿en qué medida cumplen estos mecanismos que ustedes analizaron los criterios de eficacia establecidos en el principio rector 31? Hola Verónica, buenos días, tardes ya para muchos de ustedes. Muchas gracias por para Nicolás, para el resto de personas que están haciendo parte de este panel y que están participando de él. Con el auspicio de la COIZ y la participación de investigadores de la Universidad Javeriana de Bogotá e investigadores enlaces de país en Chile, Perú y Ecuador, como mencionaba Nicolás, desarrolló este estudio que lo que buscó fue analizar y sistematizar los mecanismos de reclamo en el sector de la minería en los países que conforman la región andina, Chile, Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia. El estudio tuvo en cuenta tanto los mecanismos estatales, judiciales y no judiciales, como los no estatales, los provenientes de las empresas que son en últimas el centro de discusión en este espacio. Una primera consideración que haría es que los mecanismos operacionales no pueden estar nunca aislados del involucramiento del Estado y su institucionalidad. De las entrevistas realizadas durante el estudio, en buena medida, la desconfianza hacia las empresas se da en fases de la minería en las que la participación estatal es fundamental, como lo son las fases el momento de los otorgamientos de los permisos y las licencias mineras y ambientales, por ejemplo. Son instancias altamente participativas con las comunidades. Un poco lo que no salga bien en esa fase antes de la fase de explotación redunda directamente en la desconfianza y el no uso de los mecanismos que dispongan las empresas, por más robustos que estos sean, al menos en el papel. Una segunda consideración breve es que los mecanismos de reclamos aún no están orientados hacia el remedio, a la reparación, y siguen siendo más como parte de sistemas de PQRs que no necesariamente tienen un enfoque basado en derechos humanos. Si bien no es posible evaluar los mecanismos de acceso a reclamo en abstracto, y este estudio en particular tuvo un propósito más de identificar qué hay en la región, ¿no? Y el uso que se le está dando, sí, desde ese trabajo adelantado por GIZ y CREER, identificamos algunos temas que vale la pena resaltar en relación con esos criterios de eficacia definidos por ese principio rector número 31, y menciono 4. En primer lugar, el contexto de desconfianza hacia las empresas, que en muchos casos, especialmente las comunidades, no tienen interés alguno en utilizar los canales de comunicación previstos por las empresas, insisto, por más robustos que en principio estos puedan ser, ¿no? Porque no existe esa relación de confianza desde el inicio, en las fases, digamos, en esta cadena de valor de la minería. Número 2, percepción de ilegitimidad. En la región, la desconfianza proviene de la demora en la solución de los casos y en la insatisfacción respecto de las respuestas recibidas frente a un reclamo. No hay, y percibimos que no hay garantías de anonimato para los reclamantes, por ejemplo, ni estándares de protección de datos. Y en muchos casos las personas terminan prefiriendo acudir incluso a las casas matrices por considerar que puede ser más efectivo. En tercer lugar, ausencia de mejoramiento y aprendizaje continuo. Este es otro de los atributos que debe tener un mecanismo de reclamos de acuerdo con los principios rectores. Notamos que muchas de las empresas con las que tuvimos oportunidad de conversar no consolidan las quejas ni adoptan ajustes con el fin de evitar que se repitan las situaciones que originaron el conflicto, como mencionaba Mariana, pues en clave de garantías de no repetición. Y finalmente, ya con esto cierro, falta de adaptación de los mecanismos a los contextos en los que operan. Los canales pueden ser definidos desde la casa matriz y eso limita su adaptabilidad cultural y social a los contextos en que funcionan. Creo que por ahora y por razones de tiempo lo dejo ahí. Muchas gracias, José. Vuelvo a Nicolás para preguntarle cómo cree que se puede asegurar el acceso a los mecanismos de reclamo en el actual contexto generado por la pandemia global del COVID-19. ¿Qué desafíos concretos se han generado en este contexto para acceder al reclamo y remedio con atención a
a los contextos mineros específicamente. Gracias, Verónica. Este también va a José y de ahí yo tomo la última pregunta. Volvemos a ti, José. Sí, pues la distancia y, digamos, en el relacionamiento entre empresas y comunidades aumentó en el marco de la pandemia. Y creo que eso es pues algo evidente a nivel de toda la región, a nivel global. Y por eso pues ha sido necesario un apoyo exclusivo en canales no presenciales como correos electrónicos, líneas de atención, ¿no? Pero como lo vimos en el estudio en su momento, las comunidades impactadas por proyectos mineros suelen preferir la presencialidad, la presencia física en una oficina donde un funcionario concreto digamos, pueda recibirlos, alguien ante quien poder acudir para manifestar cualquiera que sea su inconformidad, ¿no? Y ahí está un desafío enorme desde el lado de las empresas. Lo que hemos visto es que los estados han venido adaptando muchísimo ese acceso y esa comunicación con la ciudadanía, especialmente pues por la razón de la pandemia, ¿no? En términos de digitalización, sobre todo digitalización de la justicia, las empresas han tenido que hacer algo similar, pero también acercarse al ciudadano, a las ciudadanas, ir a las comunidades a tener más sesiones de diálogo, ¿no? Entonces, pues sentimos que aquí hay un rol absolutamente protagónico de los canales digitales, sin duda alguna, ¿no? Que creo que ha sido una constante toda esta época de la pandemia. Y no va a ser la excepción en términos de mecanismos de acceso a reclamos, porque la no presencialidad quizás puede, digamos, hacer que perdure un poquito más ese riesgo hacia la desconfianza, ¿no? Entre las personas y las empresas. En todo caso, y quisiera cerrar con el comentario con el que había iniciado, sentimos que es una de las apuestas que queremos poner a consideración en este estudio, es que no pueden estar aislados los mecanismos operacionales de la presencia que también tiene que tener siempre el Estado, en últimas como garante, ¿no? Y su institucionalidad en lo local, de manera que haya un entorno de confianza hacia las comunidades y, por supuesto, también los trabajadores de las empresas. Lo dejaría por ahí. Muchísimas gracias, José. Y para terminar, muy rápido, Nicolás, porque estamos ya pasados de tiempo, pero para terminar esta sección quisiera recordar que este año se cumplen 10 años de la adopción de los principios rectores, lo que permite una reflexión sobre lo que se ha hecho y también lo que esperamos a futuro. Y en esta línea quisiera que nos comentaras qué recomendaciones pueden dar para mejorar la efectividad de los mecanismos operacionales en el marco de la próxima década de acción de los principios rectores. Ya, perfecto, sí. No, gracias. Y también agradecer a José y a Creer por el excelente trabajo que hicieron. A tu pregunta, y voy a ser muy breve, yo creo que los primeros 10 años, ¿no? El enfoque ha sido en el desarrollo y establecimiento de los mecanismos, y creo que en la próxima década el punto debería ser cómo mejorarlos, ¿no? En un contexto en donde el sector minero puede jugar un rol muy importante para dar los minerales necesarios para la transición energética y la recuperación post-pandemia aquí en la región. Creo que durante los próximos años las empresas deberán poner un enfoque en mejorar estos mecanismos, y esto a través de, digamos, 4 puntos, ¿no? Primero, fortalecer el mejoramiento y aprendizaje continuo del mecanismo con mirada a no repetir los reclamos en el futuro. Segundo, que los mecanismos de reclamo sean un componente más dentro de la estrategia de relacionamiento social de la empresa y no el único elemento de comunicación con la comunidad. Y aquí es muy importante que existan canales de diálogo constantes entre comunidades y empresas. El tercero, que los mecanismos incluyan la perspectiva de género y el enfoque diferencial, realizando acciones adaptadas a cada contexto que permitan a todas las personas acceder y usar el mecanismo, asegurando así que todas las voces de la comunidad sean incluidas. Y por último, seguir avanzando, como ya hacen varias empresas, que los mecanismos sirvan como una alerta temprana y un elemento central de aprendizaje y de la prevención en el futuro, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias a los dos, a ambos, por compartir con nosotros los datos clave de este informe, así como las recomendaciones que tienen de cara al futuro. Destaco en forma general el contexto de desconfianza que pone en peligro la efectividad de los mecanismos y que estos mecanismos no pueden estar aislados del Estado y su institucionalidad, algo que también se mencionó antes. Y quisiera complementar señalando algo que también se ha dicho, pero que es el hallazgo más importante del proyecto ARP3, y es que los mecanismos más eficaces son los que se consultan de forma significativa a las personas a las que van destinados. Las perspectivas de las partes interesadas deben tomarse en cuenta tanto en el diseño como en los resultados de estos mecanismos. Pasamos entonces a nuestra tercera panelista. Bettina Reina es especialista en gestión social y derechos humanos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú. Bettina ha representado a la Sociedad Nacional en el proceso de diálogo multiactor para la construcción del Plan de Empresas y Derechos Humanos, coordina los comités de derechos humanos y asuntos sociales de la organización, desde donde apoyó la construcción de guías como la nueva Guía de Atención a Quejas y Reclamos del Gremio. Bettina, ¿nos puedes contar desde tu experiencia en la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo qué desafíos y aprendizajes existen actualmente para las empresas al implementar estos mecanismos y qué recursos existen que puedan guiar a las empresas en la creación o fortalecimiento de estos mecanismos? Perfecto. Muchas gracias, Verónica. En particular, muchas gracias por la invitación del Alto Comisionado a este importante foro. Este es un tema sustancial, no solo en marco del Plan de Empresas y Derechos Humanos recientemente aprobado en el Perú, sino también porque es algo que venimos trabajando con mucho ahínco dentro del gremio hace algunos años ya. Comenzar diciendo que el mecanismo de quejas y reclamos ha sido claramente definido como algo sustancial, importante y relevante para las comunidades, en tanto permite la reparación en caso de vulneración, pero también es fundamental para las empresas. ¿Y esto por qué? Porque sobre todo en el sector minero energético, nosotros somos muy conscientes de que generamos impactos así como positivos, también impactos negativos. Y también somos conscientes que es un sector clave, fundamental para el país, lo ha sido así durante la pandemia y ha sido así las últimas décadas. Pero este crecimiento ciertamente no debe ser a costa de menos derechos, sino todo lo contrario. Este crecimiento debe ser sostenible y con un respeto pleno de los derechos humanos. En ese sentido, este mecanismo es fundamental para las empresas del sector minero energético porque son un puente, son ese canal directo que tenemos en las empresas con las comunidades y nos permite conocer no solamente sus preocupaciones, sus temores, sino también las denuncias que tienen, las afectaciones que se producen y que posiblemente las empresas internamente no las hemos llegado a conocer o no las podemos conocer de manera directa, sino a través de estas denuncias. Entonces, así se pueden producir los mejores procesos en las empresas. Por ello mismo, es fundamental, es un gran desafío en realidad para las empresas que se confíen en este mecanismo. La confianza plena en el proceso, en la investigación, es clave de todas maneras. Ha habido un aprendizaje al respecto, por ejemplo, conocer el entorno, entender que operamos en zonas rurales, donde ya hay barreras estructurales para quejas en general, ¿no? Entonces, no seamos las empresas sumar una barrera más, sino todo lo contrario, generar todos los canales posibles, mayor accesibilidad, sobre todo mujeres, pueblos indígenas particularmente. En ese sentido se han generado diversos canales, hay diversas vías de difusión que se realizan con las comunidades para que conozcan el mecanismo en su idioma y culturalmente adecuado, ¿no? Otro gran desafío importante para el sector, y lo ha mencionado también Mariana, es el que no es un tema, el mecanismo de quejas no es un tema específicamente de un área o del área social, como se suele creer entender, sino que más bien es un tema transversal a toda la empresa, es relevante para toda la corporación, ¿no? Y para esto, para entender a todas las partes de la empresa que es relevante el mecanismo, se ha contado con un aprendizaje interesante que es aprobar las políticas de derechos humanos, de modo tal que todos estemos alineados,
tener entrenamientos permanentes, no solamente de un área, sino de todas, y también reportar a la alta dirección la información que vaya saliendo del mecanismo, ¿no? Sobre todo los temas urgentes. Otro gran desafío que hemos identificado es, y estamos muy alineados como gremio en esto, es cómo operativizar los principios rectores y los estándares de derechos humanos en el mecanismo de reclamación, ¿no? Como decía, somos un sector altamente competitivo y queremos seguir siéndolo, entonces no tenemos que implementar solamente marco legal, porque no es muy claro al respecto, sino más bien ir más allá y aplicar los estándares internacionales, ¿no? Claramente el aprendizaje que nos deja el mecanismo de reclamación, que la vía correcta para evitar, prevenir, mitigar cualquier afectación es la debida diligencia, ¿no? Nos ayuda como alerta temprana, pero también a identificar aquellas situaciones que suelen ser recurrentes, que son tendencias. Y bueno, un ejemplo de claramente este aprendizaje que se ha dado al interior de las empresas es que las áreas donde más se reclama suelen ser las de contratistas y proveedores, es decir, en la cadena. Es ahí donde las empresas han aprendido a realizar ajustes necesarios como cambiar los contratos, cláusulas, establecer indicadores de desempeño para los propios contratistas, entre otros. Y voy a atar este tema con la segunda pregunta que me hacen, y es de qué recursos tienen las empresas para guiar el mecanismo de reclamación, cuáles son estas guías que tenemos. En principio, todos conocemos principios rectores, todos conocemos ahora el instrumento de alto comisionado ARP3 y su anexo, que esperemos pronto se traduzca al castellano, una guía de OCDE sobre día de diligencia que habla de reparaciones, el ODS 16, que es nuestra meta, el tema de evitar la violencia, ¿no? Y en el caso de las empresas, tenemos la guía de IPIECA para el sector hidrocarburos y la guía de ICM para el sector minero. En el caso peruano, en el año 2013, nosotros como sector, como gremio, elaboramos una guía de quejas y reclamos que buscaba mucho mejorar el relacionamiento de las empresas con las comunidades y en vista de los avances que han tenido las propias empresas y de los avances en los estándares internacionales, hemos adecuado esta guía, la hemos actualizado y hemos generado un insumo que permita a nuestros socios pues, crecer en la implementación de los principios rectores. Esta guía cuenta con un abordaje específico en derechos humanos, en género, interculturalidad, y se enfoca mucho en todo lo que es la integración de aprendizajes de las empresas, ¿no? Damos una larga lista de todo lo que una empresa puede aprender, mejorar, ajustar en base a la información de este mecanismo de reclamos. Próximamente esta guía se encontrará a disposición de todos ustedes. Esperamos también alguna retroalimentación, si es posible, de los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Bettina. Creo que destacaste puntos importantes, como algo que ya se ha repetido, el principal desafío relacionado a la confianza en el proceso y que no debe ser solo un área de la empresa, sino también transversal, relevante a todos los procesos. Ya que se ha repetido bastante el tema de la confianza o desconfianza en estos mecanismos, quisiera hacer hincapié en las recomendaciones que da ARP al respecto para que los mecanismos puedan contar con mayor legitimidad, y es difundir proactivamente la información sobre su funcionamiento, gestionar las expectativas de los usuarios, consultar periódicamente con los titulares, que sea un mecanismo suficientemente independiente, que el personal esté debidamente cualificado y formado, que haya una comprensión del contexto local y sensibilidad hacia las personas en situación de vulnerabilidad. El último panelista que nos acompaña hoy es Miguel Guimaraes. Miguel es defensor de los derechos humanos ambientales, Shipibo Conibo, de la comunidad Flor de Ucayali, es vicepresidente de AIDC y anteriormente presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes, una de las federaciones indígenas más antiguas de la Amazonía peruana. Desde 2014 la comunidad ha estado luchando contra la violación de sus derechos y protección de su tierra ancestral, el que se encuentra actualmente amenazado por diversos factores, entre los que se encuentra la dificultad para acceder a la justicia a través de mecanismos estatales peruanos. Gracias por acompañarnos, Miguel. ¿Podría contarnos desde su experiencia qué desafíos existen en relación con la accesibilidad de las partes interesadas a estos mecanismos y cómo podrían superarse
así como desde su perspectiva hasta qué punto las víctimas obtienen una reparación efectiva a través de estos mecanismos en América Latina y el Caribe. Gracias. Buenos días, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Ok, muchas gracias. Tengo dificultades con la línea para poder participar. Más bien, gracias por esta oportunidad, gracias por el espacio. Yo soy Miguel Guimaraes Vázquez, del pueblo Shipibo Conibo, actualmente vicepresidente de AIDESET, que representa una estructura del movimiento indígena. Representamos a 9 regiones de la Amazonía, 109 federaciones, 1.800 comunidades, ¿no? Entonces también estamos afiliados a COICA, una organización internacional, y nuestro trabajo siempre se ha enmarcado en defender los derechos colectivos de los pueblos indígenas, el territorio, los bosques. Entonces para mí es sumamente importante compartir nuestra agenda es muy grande, pero voy a citarme por el tiempo en un caso que estamos llevando sobre la comunidad Santa Clara de Uchuña, que ha sido deforestado más de 7.000 hectáreas de bosques primarios y para sembrar palma costera, ¿no? Por una empresa que en su momento inicial se llamaba Plantaciones Pucallpa. Ahora, para evadir de responsabilidades, ha cambiado de nombre, ahora se llama Ocho Sur Sapé, ¿no? Es una empresa muy grande que hay en de Perú, ¿no? Violando los derechos colectivos que tienen los pueblos indígenas, ¿no? En este caso, la comunidad Santa Clara de Uchuña, del pueblo Shipibo Conibo, ¿no? Ha entrado de manera arbitraria, sin respetar la vida de las comunidades, ¿no? De manera arbitraria, con tráfico de tierras. Entonces, es un tema muy complicado para nosotros. Entonces, también nosotros como mecanismos que existen a nivel internacional, ¿no? Entonces, nosotros creemos la importancia de estos mecanismos, pero en algunos casos tiene limitaciones, como lo estamos viendo en la Amazonía de Perú, específicamente de la comunidad Santa Clara de Uchuña, ¿no? Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo entablamos un diálogo con una empresa que prácticamente desconoce la existencia de los pueblos? Realmente, ¿cómo podemos entablar esta comunicación o cómo podemos utilizar estos mecanismos que existen, ¿no? Sobre todo, porque ya hemos visto casos como la comunidad Santa Clara de Uchuña, ¿no? Nosotros venimos ya luchando más de 5 años, y este caso está en el Tribunal Constitucional, ¿no? Hemos estado también utilizando los mecanismos que existen a nivel internacional, la Mesa Redonda de Palma Aceitera, que sí conoció realmente la existencia de violaciones de derechos de parte de esta empresa, pero nunca hemos tenido resultados concretos, porque lo que ha hecho esta empresa es sacar la membresía, ¿no? De la mesa redonda para evadir sus responsabilidades, ¿no? Después de haber violado los derechos que tienen sus pueblos, despojado a una comunidad de sus territorios ancestrales, ¿no? Entonces creo que estos mecanismos también, cuando se trata de local, tienen algunas dificultades, ¿no? Entonces creemos que no son malos los mecanismos, pero a veces en la implementación es lo que muchas veces no tiene respuestas concretas, ¿no? Entonces, solo para citarme un poco la experiencia para que conozcan, en el Perú ha sacado el Plan Nacional de Acción de Palma Aceitera, ¿no? Empresa de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, 2021-2025, pese a la participación indígena en algunas reuniones en contexto peruano, donde no hay conocimiento previo, ¿cómo asegurar que este plan no esté subordinado a intereses empresariales, ¿no? Como diálogo, este plan frente a mecanismos propios de las empresas, ¿no? Que lo que muchas veces lo que hacen es que es una empresa responsable, que respeta los derechos colectivos de los pueblos indígenas, pero en la práctica es todo lo contrario, ¿no? En el caso Santa Clara de Uchuña, esta empresa lo que hace es amenazar, ¿no? De manera
¿no? Para que no pueda sacar la información hacia afuera, ¿no? Y para citar, en esta época de pandemia, lo que hemos visto es que la empresa ha estado trabajando, ¿no? Utilizando a las personas que estaban infectados. Más de 80% de las personas, trabajadores de esta empresa, trabajando en condiciones desfavorables. Un espacio pequeño de 4 metros cuadrados, más de 8 personas durmiendo en peores condiciones, no respetando los protocolos que existía o exigía por la pandemia que hemos estado enfrentando, ¿no? 80% de personas infectadas, encima de eso trabajando, es para nosotros sumamente difícil, ¿no? Porque es una empresa que es muy grande, tiene recursos muy altos que vienen de ahí. Para tener este tipo de información es complicado muchas veces, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos preocupa es que lo que hace es mostrar hacia afuera a los aliados que es una empresa responsable, que genera fuentes de trabajo, ¿no? El 60% prestigiosa, todo lo positivo que puede hacer afuera de la empresa, pero eso totalmente complicado para nosotros porque en la práctica nosotros enfrentamos ciertas situaciones que es difícil, ¿no? Líderes amenazados por defender sus tierras, sus territorios, sus bosques, ¿no? Y esta empresa lo que ha hecho es prácticamente comprar, ¿no? Empresas de radio, de Miguel, se nos acaba el tiempo. noticia, ¿no? Entonces todas las medios de comunicación está a favor de la empresa, ¿no? Pero cuando nosotros aterrizamos a la comunidad, la situación es difícil. Muchas personas, no hay personas armadas, la comunidad no puede inclusive caminar en su propio territorio de manera libre, ¿no? Porque hay limitaciones, hay personas con armamentos, ¿no? Que ha acercado a la empresa para que la comunidad no pueda hacer uso de los recursos, ¿no? Entonces, hay mucha contaminación, ¿no? El territorio de más de 7.000 hectáreas de bosques primarios deforestados, sin ningún control de parte del Estado, sin ninguna responsabilidad, ¿no? Como empresa, creo que ¿Miguel? es difícil para nosotros. No sé si me escuchan. Sí, lo que pasa es que se nos acaba el tiempo, se nos va a cortar la sesión. Sí, ok. Solo sería eso, más bien el mecanismo, el acceso que tenemos muchas veces las comunidades por falta de información es complicado, ¿no? Nosotros hemos hecho ciertos avances a nivel internacional por el apoyo que hemos tenido de Forest Program People, ¿no? Pero que muchas veces, solo para citar, ¿no? El caso está en el Tribunal Constitucional ya más de 5 años, ¿no? Que estos mecanismos también pueden servir de apoyo a estas comunidades que no tienen ningún respaldo de parte del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Perdona por apurarte, pero se nos acaba el tiempo de la sesión y se nos va a cortar. Solo quiero destacar las limitaciones que mencionaste, sobre todo relacionados a la dificultad de establecer un diálogo con las empresas, este contexto de desconfianza y también de acceso a la información. Y el tema de las represalias, que también está presente no solo en el trabajo de ARP, sino también del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos, que sacó un informe recientemente. No tenemos tiempo para las preguntas, creo que las van a subir en este momento. ¿Sí? Ya, Betina. Vamos a hacer una ronda muy rápida de preguntas que nos han llegado. Primero, y por favor, cada uno tome la que quiera responder, menos una que está destinada a Betina. ¿Cuál debe ser el procedimiento para identificar un impacto real en los derechos humanos? Es decir, ¿cómo se identifica el daño, sobre todo en temas sociales? Otra pregunta es ¿cómo hacer para que los mecanismos funcionen y no se dilaten los procesos? ¿Es posible acceder a los mecanismos de reparación estatales si no existe una regulación sobre responsabilidad empresarial por afectaciones a los derechos humanos? Y en el caso de Perú,
¿crees que sería una alternativa el que la reparación, que las empresas del sector petrolero establecieran estudios independientes que evalúen el daño? ¿Cómo hacer compatibles las nociones de compensación económica que tienen las empresas con las nociones de reparación y justicia que tienen los pueblos indígenas? La última, sobre la posición de los indígenas del Perú frente a la minería y cuáles son las expectativas frente al gobierno. Son muchas preguntas, las dije muy rápido. No sé si ustedes quieren hacerse cargo, excepto Betina, que ya tiene una asignada, si quieren, junto con dar un mensaje final, responder esta pregunta. Por favor, partimos con Mariana. Sí, bueno, Feliz, puedo tomar a lo mejor la primera que mencionaste, que es cómo evaluar o cómo identificar un impacto en derechos humanos, y eso realmente es a través de procesos de debida diligencia. Y yo diría que eso se tiene que hacer, digamos, con una empresa, digamos, tercera que ayude en identificar estos riesgos, pero lo más importante, diría yo, es considerar que esta evaluación también involucre a los afectados, ¿ya? O sea, obviamente que este procedimiento se involucre a distintos actores de distintas unidades de negocio dentro de la empresa para alinear un poco con las expectativas, entender por qué esto es necesario y cómo esto puede impactar a la empresa, pero además hablar con gente externa, ¿no? Ya sean comunidades, contratistas, gente que pueda estar afectada por las actividades que tenga la empresa, para así realmente entender, uno, cuál es el riesgo que se ha causado, o sea, los impactos que se han causado ya, cuáles son los riesgos que pueden existir, pero además, cuáles son las recomendaciones que se le pueden entregar a las empresas para cómo prevenir y mitigar estos riesgos, que siento que ciertamente involucrar esa perspectiva externa es sumamente importante y que siento que como que algunas veces no se hace cuando se llevan a cabo estos procesos. Entonces yo diría que ese es, digamos, mi punto. Muchas gracias, Mariana. Nicolás, si quisieras agregar algo muy breve antes de que nos saquen de la plataforma. No sé, José, por favor, tienes muy breve. Creo que eso minuto. es un reto permanente, y es poder identificar cuál fue la afectación en alguno o en algunos de los derechos de personas, grupos o comunidades con ocasión de estas actividades empresariales. Y creo que aquí es fundamental tener en cuenta, pues en primer lugar, sin duda alguna, diálogo y participación constante de las personas afectadas. Digamos que la determinación de la afectación no puede provenir de ninguna manera de forma unilateral ni de la empresa ni de las mismas instituciones del Estado. Debe haber presencia permanente y diálogo, uno, y por ende, dos, pues por supuesto las medidas, bien sea de restitución, de satisfacción, de rehabilitación, las garantías de no repetición, dependerán de esa misma afectación. Entonces, digamos que el caso concreto. Entonces, creo que son como dos aspectos que hay que tener siempre presentes para la hora de determinar y valorar y tasar. Creería yo que hay un aspecto que pudiera explorarse procesal, y es que la carga no tendría tampoco que quedar en cabeza de las personas, grupos o comunidades afectadas. Me refiero a la carga de probarlo. Por supuesto, si se cuenta con elementos que puedan dar cuenta de eso, mucho mejor, pero casi que pensar en figuras como la inversión de la carga de la prueba, que en algunos países como Colombia funcionan bastante bien a nivel interno, podría ser explorada, y de esa manera es una forma de resolver esas asimetrías. Quería dar como esos dos comentarios. Gracias, José. Creo que se relaciona con lo que mencionó Miguel sobre los problemas de acceso a la información. Betina, tu minuto. Perfecto, gracias, Verónica. Sí, a la pregunta específica que me hicieron sobre si se puede tener pues como alternativa hacer estudios independientes en temas ambientales, por supuesto que hay casos que son extremos que lamentablemente han ocurrido en nuestro país, donde ya no existe confianza entre las partes, inclusive no solamente entre empresas y comunidades, sino también hacia el Estado, ¿no? Entonces, una vez que no hay entendimiento, que se ha roto esta confianza, este lazo, cabe ahí pues tener un mediador que a veces puede facilitar el acercamiento. O otra recomendación que nos dan los estándares justamente es confiar en los terceros, en terceros independientes que pueden ser aquellos que no solamente ayuden a acercar, sino también a hacer estudios que
sí sean confiables, sí sean percibidos como confiables por todas las partes, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una de las posibilidades que nos dan los estándares precisamente de derechos humanos. Y para cerrar, reiterar nuestro compromiso firme con la implementación del Plan de Empresas en Derechos Humanos en el Perú, con el enfoque de conducta empresarial responsable, y lamentar los casos que ha mencionado Miguel hace un momento. Nosotros creemos que este es un tema que no solamente debe verse desde el punto de vista de minería, hidrocarburos, electricidad, sino también las industrias que ha mencionado Miguel, ¿no? Lo invitamos en todo caso a que participe también en la mesa de defensores de derechos humanos, donde ahí vemos estos temas junto al Ministerio de Justicia, y de nuestro lado total disposición a seguir dialogando de forma multiactor en cuanto a espacios nos consideren relevantes. Gracias. Gracias, Bettina. Miguel, no sé si quieres decir unas últimas palabras antes de cerrar la sesión. Parece que no está conectado. Bueno, estamos muy pasados de la hora. Quiero cerrar solo señalando que, de acuerdo a los principios rectores, todas las empresas debieran tener un mecanismo operacional o participar en uno, y como vemos existen todavía grandes desafíos y eso nos da un amplio margen de mejoras. Lo bueno es que contamos con guías, con herramientas, orientaciones, varias de las cuales se han mencionado en esta sesión, para poder avanzar en mecanismos eficaces y que permitan a su vez reparar efectivamente a las víctimas y también prevenir futuros impactos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta sesión, especialmente a los 5 panelistas que nos acompañaron hoy. Buenas tardes y esperamos que continúen participando del foro.